Y hoy, como te decía, te traigo al pionero de los negocios digitales en España, porque ha vivido en primera persona la evolución de la red de redes. Es el gurú de los business angels y de las inversiones en startups. No hay startup que se precie en este país que no haya oído hablar de él y no desee tenerle cerca. Y es también el referente de miles de inversores que le siguen. Te hablo de Rodolfo Carpentier. Él empezó en el oficio de invertir en 1982 en Dubái con una idea básica como un plotter y una programación para hacer dibujos. Después de esta primera inversión vinieron muchas más en tecnología y en Internet. Rodolfo Carpentier se considera un emprendedor en serie que lleva involucrado en Internet desde hace 27 años. Es presidente de DAD, Digital Asset Deployment, la primera incubadora de negocios de Internet y tecnología 2.0 de España, con presencia en Europa, Estados Unidos, China y Latinoamérica. Normalmente conocemos todo de él a nivel profesional, pero hoy tenemos el lujo de traerte su parte más humana y cercana y conocer su trayectoria y su historia personal, ¿verdad, Rodolfo? Hombre, muchas gracias por invitarme, porque la verdad es que estar aquí en esta barra siempre es un gusto. Así que me puedes hacer las preguntas que quieras. Bueno, sobre todo es que conozcan también nuestros espectadores esa parte más humana de los grandes empresarios que tenemos en España y, por supuesto, yo siempre le digo que es el Warren Buffett español y es como es ¿Qué muy más humilde. quisiera? Pero siempre me encanta compararte porque además es que estás ahí en lo más top. Si tuvieras que elegir, porque mira que es difícil elegir un punto de tu historia, ¿cuál sería tu punto de partida en tu historia? ¿Con cuál empezaríamos? Lo acabas de contar, porque yo realmente, mi primera historia es inmobiliaria y hotelera. Sí. Y no tenía nada que ver con tecnología. Y a través de ese plotter que os conté en algún momento, con el que realmente empecé a invertir en tecnología. Es decir, que el momento de mi cambio en tecnología es hace 40 años. O sea, es ya muy anterior a que realmente se conociera la www, porque cuando yo empecé a hablar de Internet todavía no se hablaba de la www, que fue en el 90-91. Imagínate. ¿Y cómo se decía antes? Bueno, se decía Internet, pero solo entre las universidades americanas y alguna universidad europea y de Estados, o sea, sobre todo de Estados Unidos, pero también de otras partes de Europa. Realmente, cuando yo tuve el primer correo electrónico que tuve, había 100.000 correos electrónicos en todo el mundo, y de ellos 80.000 en Estados Unidos. O sea que yo tenía uno de los 20.000 que estaban fuera de Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, nada. Estamos hablando de 1983. ¿En serio? ¿En el 83? Fíjate, no conocíamos el correo, yo al menos lo conocí 94, 93, 94, imagínate. Bueno, había una empresa con un carácter distinto que se llamaba CompuServe, que te daba correo electrónico, pero no era un correo electrónico sobre Internet, sino sobre redes punto a punto. Claro, sí, tenías tu correo electrónico y con quién hablabas. Pero bueno, antes de empezar ese vuelo hacia el emprendimiento, pues fuiste presidente de SMM, director comercial de Servicon, delegado de Cronen, director de marketing de Telefónica. Bueno, cuéntanos cómo fue esa etapa y qué te hizo pasarte al lado del emprendimiento. Bueno, realmente yo había estado en la primera etapa siendo un intrapreneur, es decir, era un emprendedor pero dentro de una gran empresa. Sí, pionero primero en Meliá y luego en una empresa que se llamaba ABC en Dubái. Y básicamente yo era una persona que parachutaban y tenía que funcionar como si fuera un emprendedor. Bien, es verdad que la gran diferencia, a Carlos Blanco le gusta decirlo, la diferencia entre un intrapreneur y un emprendedor es que el intrapreneur siempre puede llamar y decir, oye, que necesito dinero, mientras que el emprendedor no puede. El intra siempre tiene al final su nómina al final de mes y el emprendedor no. Y es muy diferente emprender de esa manera. Además, fuiste el promotor de la creación del capítulo español del CommerceNet, la organización internacional promotora del comercio electrónico a nivel mundial. Bueno, realmente era una cosa muy interesante que luego se fue diluyendo por la falta de interés de muchas de las grandes. Pero básicamente lo que se pretendía era crear, sin ánimo de lucro, unas bibliotecas que te permitieran intercambiar información entre los grandes del sector. Es decir, que si tú tenías toda tu infraestructura en IBM o la tenías en Oracle o la tenías en Microsoft, que pudieras intercambiar documentación entre ellas. Y nosotros lo que hacíamos, lo que pretendíamos hacer, era que fuera intercambiable.
Entonces eso funcionó en uno o dos sectores verticales, por ejemplo en el automóvil, que funcionó, se pusieron de acuerdo y al final tuvieron sistemas compatibles, pero poco a poco fue perdiendo la oportunidad. En 1992, cuando empezaste, hiciste el primer gran portal de comercio electrónico y fue para el Corte Inglés, ¿no? En el 94. Ah, en el 94. Perdona sí, sí, que bailé las... Sí, sí, fue en el 94 que hice una presentación, nadie me entendía y de repente apareció una persona mucho más joven de los que había allí y me dijo, no, yo sí sé lo que es Internet. Y cuando hice la presentación, llegamos rápidamente a un acuerdo, somos todavía muy amigos, Álvaro Fernández, y básicamente le montamos un portal en el que nos gastamos mucho dinero de aquel entonces con la idea de que nos pagaran a través de comisiones. Lo que pasa es que las comisiones nunca llegaron porque vendimos, no sé si fueron 100.000 pesetas en un año y nos había costado millones el portal, ¿no? Pero bueno, nos sirvió mucho para explicar lo que era un gran portal de Internet, de comercio electrónico y sobre todo para que Servicom fuera una referencia a nivel europeo. Fue de hecho el primer ISP que consiguió tener 50.000 clientes de pago en Europa. Wow. Pues menudo logro. Además, bueno, esa primera inversión de la que hablábamos en Dubái, cuando eras director general de la empresa de ingeniería, fue por una necesidad tuya. Exacto. Que eso me lo has contado alguna vez. Decidiste invertir y vender. Cuéntanos cómo fue, compártela. Bueno, yo creo que, yo siempre se lo digo a los emprendedores, casi siempre los negocios que triunfan son aquellos negocios que provienen de una necesidad que has sentido y que has dicho, yo esto lo voy a hacer mucho mejor. Y sale de la necesidad que tienes en un momento dado de resolver un problema. Y yo creo que muchos de los proyectos que tienen éxito tienen esa característica. Bueno, uno de tus hitos más importantes en el mercado fue la venta de Clear Blue por 600 millones. Bueno, pues casi un unicornio y más en esa época. Cuéntanos cómo fue eso. Uy, pues esa fue una historia muy divertida porque no es nada fácil. Realmente nosotros en Nechus, que era la empresa en la que yo estaba entonces, tuvimos la oportunidad de crear el primer gran motor comparador de precios en España. ¿De qué año me hablas? Estamos hablando del 98. 98. En el 98. Entonces, los propietarios entonces de Nechus, yo no estaba, yo entré después, me dijeron como presidente de Comercenet que hiciera la presentación para explicar lo que era un motor comparador de precios. Y salió también que me invitaron al día siguiente y me dijeron que por qué no fusionaba la empresa que yo tenía con la suya y en vez de ser los dos socios que eran hermanos, pues que íbamos a ser 3 socios y ahí empezó la aventura de Nechus. Entonces, ese motor comparador de precios se llamaba Dónde comprar. Cuando la historia siguió, entró otra persona que fue Carlos de Seus, que era un gran financiero, entró con la condición de levantar 10.000 millones de pesetas, lo hizo. En aquel entonces 10.000 millones de pesetas son 60 millones de hoy, que no parecen tanto, pero en el 99 10.000 millones de pesetas era una cantidad de dinero increíble. Bueno, total, para hacerte una larga historia corta, lo que hicimos entonces fue, en un momento dado, estudiar el mercado de motores comparadores de precio y descubrimos que había algo así como 600 en toda Europa. Y nos dimos cuenta que aquello se iba a pegar un batacazo importante. Y dijimos, tenemos que ver con quién nos casamos de la gente que creemos que van a tener éxito. Y entonces descubrimos que el Q, que era el francés. Entonces llegamos a un acuerdo con los franceses en los que al final conseguimos que fueran 55 o 45 y eso nos convirtió en el principal accionista de Kelku. Y Kelku lo vendimos a Yahoo por 600 millones de dólares. A Yahoo. A Yahoo en el 2004. Wow. O sea, sería, bueno, el primer unicornio en España. Bueno, no llegó a ser unicornio. No llegó a ser, pero, sí, pero en el 2004 ya lo podíamos considerar unicornio. Digamos que yo me he quedado con la frustración de que todavía tengo que hacer algún unicornio en España. Bueno, pero aún tienes tiempo. Sí, ahora estoy sobre todo dedicado a cosas que creo que van a ser un unicornio. Bueno, pues ¿tienes alguna en perspectiva? Sí, tengo que traer aquí a varias. Tienes a varias, ¿no? Sí. Bueno, van pasando por aquí, ya lo sabemos. Rodolfo es un colaborador
colaborador, socio además de la casa, amigo, todo. Así es que, bueno, encantada de tenerte aquí. ¿Cuáles han sido, porque nos tenemos que ir rápidamente al test, que nos quedamos sin tiempo, pero los mayores errores que tú has cometido a la hora de invertir? Bueno, yo creo que lo más frecuente ha sido tomar la decisión demasiado rápido. Yo soy impulsivo y cuando una cosa me convence tengo la tendencia a hacerla muy rápidamente. Yo creo que hay gente que es más reflexiva y se lo piensa más. Eso es uno. Y luego la otra, muy importante, es invertir en gente que son geniales, pero que no saben montar equipos. Y para una empresa, y sobre todo si quieres que sea una gran empresa, tienes que tener a alguien que sea un líder personal y sea capaz de generar un ecosistema de un equipo a su alrededor que sea un equipo ganador. Bueno, te iba a preguntar ahora, ¿qué le pides a un emprendedor, a una startup para enamorarte, para conquistarte? Y creo que lo has resumido muy bien, ¿no? Si tú has sido capaz de conseguir a gente top, quiere decir que sabes lo que quieres hacer. Con lo cual, pues ser un líder capaz de arrastrar a gente, ¿no? Porque, bueno, una idea al final no deja de ser una idea sin más y todo lo que rodea esa idea es lo que tiene que tirar de ese proyecto. ¿Cuál es el mix perfecto para Rodolfo Carpentier de una startup de éxito? Pues yo creo que la primera premisa, que es la que probablemente sea más difícil de pasar, es que se crea lo que cuenta. Es decir, hoy en día tenemos un montón de empresas alrededor del ecosistema, incubadoras, aceleradoras, etcétera, que enseñan a los emprendedores a dar un buen discurso. Entonces todos hacen un buen discurso. Sí, pero cuando tienes un poquito de experiencia, le miras a los ojos y dices, este me está contando una milonga y no se cree nada de lo que me está diciendo. Y eso se detecta, ¿verdad? Eso se detecta, eso se detecta. Yo creo que lo más importante es eso, que se crea lo que te está contando. Y luego la otra, lo que te he dicho, que sea generador de equipos. Es decir, que haya conseguido una o dos personas al inicio que le ayuden desde el principio y que digan, ¿y cómo ha conseguido esto si todavía no tiene nada? Bueno, pues porque ha sabido venderle la idea y lo que esa idea va a ser con su contribución. Sin duda. Bueno, pues tienes ya las claves para conquistar a Rodolfo Carpentier, así es que, bueno, ahí quedan grabadas para la posteridad. Vamos con nuestro test. El jefe también es humano, ¿te atreves, verdad? Claro que sí. Antes que jefe, ¿fuiste becario, Rodolfo? Fui becario, pero muy poco tiempo. Durante la universidad estuve trabajando en un hotel y entré de becario, pero estuve dos semanas. A las 2 semanas hubo un problema en la recepción, me pusieron a la recepción y ya empecé a trabajar allí. Por la mañana iba a la universidad y por la tarde a trabajar. Genio y figura. Yo dimití de becaria. ¿Hay algún jefe al que hubieras querido tirar por la ventana? Bueno, al que más he admirado, que fue el que más me ha impactado, es una persona que era muy dura, era un gran jefe y me hizo realmente reconsiderar muchas cosas, pero también, como era una persona muy dura, en algunos momentos te daban ganas de tirarle algo a la cabeza. ¿Y alguno al que pero seguimos siendo grandes amigos porque es un hombre excepcional. Qué bueno. Pues bueno, te iba a preguntar también, ¿alguno al que te hubieras llevado de cañas, pero a lo mejor también a él? Sí, con él hemos estado... Bueno, con él tengo una historieta muy divertida porque él viene a Alemania y yo cojo mi Peugeot y le llevo a 300 kilómetros a una reunión que teníamos. Y cuando llegamos allí me dice, oye, ¿tienes coche nuevo, no? Digo, sí, y carné que acabo de sacarlo. Dice, ¿me has traído 300 kilómetros y es la primera vez que te tiras a la carretera? Tú estás loco. Luego la vuelta condujo él. Ya no se fió. Pues bueno, como buen emprendedor. El momento en el que el jefe dice, tierra, trágame. Uy, eso me ha pasado muchas veces. Dime uno, rápido. Es que tengo tantas que es muy difícil. Ha pasado, por ejemplo, en algunas veces que has hecho una presentación y de repente te has dado cuenta que llevas 5 minutos hablando a gente que es otra de lo que tú crees. Hola. O sea, que te has equivocado de equipo. Venías de hacer 3 o 4 y de repente esta transparencia... Esta gente, ¿qué hago yo aquí? Y en directo, como cuando nos falla que el sonido y esas cosas, ¿no? Y luego tienes que salir a ver cómo sale a explicarlo, ¿no? Nos suena. El día en el que el jefe perdió los papeles. Bueno, eso fue en Dubái, en un tema muy importante, que fue donde salió el tema del plotter.
los españoles que eran los propietarios de la empresa me mandan un set de los planos del edificio. Se los presento a la ingeniería americana, Bechtel, y me dicen que son una porquería de planos y que con aquello no voy a ningún sitio. Y de repente me veo en una situación en la que o me van a expulsar de la obra o tengo poquísimo tiempo para rehacer todos los planos. Wow. Eso fue tierra, trágame. Porque además yo tenía 350 empleados a los que había que pagar todos los fines de mes. Wow. Así que ese fue mi mayor momento de wow. Y ahí perdiste los papeles. Sí, ahí cuando les llamé por teléfono y les dije que no sabían hacer planos, les puse a parir. Les pusiste a parir. ¿Los jefes también lloran, Rodolfo? Sí, además un poco, antes lo habéis hablado, que a la gente le cuesta mucho despedir. A mí me cuesta todavía más. Es decir, yo siempre he tenido la relación con la gente un poco distante y al mismo tiempo amigable, pero me cuesta mucho despedir. Es muy duro. Es muy duro. Es durísimo. Bueno, en casa, ¿quién es el jefe? Mi mujer. Por supuesto, faltaría más. Y desde aquí la saludamos. Está claro porque además, gracias a ella, pues han educado dos hijas que tengo fenomenales y la verdad es que está muy bien porque hemos sido un complemento muy bueno, porque yo soy muy visionario y ella es gallega. Gallega. Esa palabra lo define, ¿no? Lo define, es gallega. Es gallega y maravillosa. Desde aquí la saludamos. Rodolfo, un placer compartir secretos, historia y trayectoria contigo y con nuestros espectadores, porque mira que aprendemos contigo. Un placer, Mariló. Da gusto estar aquí. Pues en eso consiste. Pues hasta aquí nuestro Negocios de Carne y Hueso de hoy. Espero que hayas disfrutado, que te hayamos dado muchas ideas para tu negocio, tu empresa y que te hayamos llegado al corazón. Te espero en nuestro siguiente programa con más historias de emprendedores y empresarios de carne y hueso, aquí en Negocios Televisión. No nos faltes.